¿Cómo opera una póliza de riesgos del trabajo en el caso de colaboradores, por ejemplo, que lo hacen de forma remota o en teletrabajo? La legislación especial en la materia reconoce que las lesiones cubiertas son aquellas generadas a causa y como consecuencia de las labores específicamente. Así que vamos a ver esta información de la mano de Alfonso Hernández Castro. Alfonso, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles, amigos televidentes de Telediario en Directo. Bueno, la verdad es que el teletrabajo cambió la forma en el que muchas personas ejecutan sus labores desde el hogar. Y la gran pregunta también es, bueno, ¿y qué pasa si ocurre un accidente? Eventualmente me podría cubrir la póliza de riesgos del trabajo. ¿Cuáles son las acciones que deben de seguirse para poder ejecutarla de manera correcta? Vamos a ver la nota que hemos preparado a continuación. El trabajo, como lo sabemos, cambió la forma en cómo se gestiona el espacio desde donde las personas ejecutan sus labores. Hay quienes en su vida laboral han conocido más las formas de trabajo remoto que las labores presenciales en un centro de trabajo, sea esta la oficina, una planta u otros. Ese es, por ejemplo, el caso de Alejandro, a quien le preguntamos si desde el 2018, fecha en que ingresó a su actual lugar de trabajo, tuvo que hacer en alguna oportunidad una alerta por lesiones. Pero además, ¿tiene área específica diseñada para la ejecución del teletrabajo? Gracias a Dios no, nunca he tenido un accidente así como laboral en la casa, no, aparte de que, bueno, es un trabajo de oficina de informática, entonces es bastante seguro. El único lugar en el que yo estoy autorizado a trabajar es en mi casa, la que está escrita en el contrato. Dentro de la casa, pues, tengo que trabajar en un lugar que se preste, por ejemplo, no voy a ir a trabajar encima o cerca de la cocina, por ejemplo, sino que un lugar que se preste, por ejemplo, la sala se podría prestar o en mi caso tengo mi propia oficina en el hogar. Pero cuando se refiere a un lugar así más grande, tiene que ser en la casa que esté escrita en el contrato. ¿Qué pasa con las labores ejecutadas de forma remota y la aplicación de las pólizas de riesgos del trabajo? De acuerdo con el criterio legal, la operación de este tipo de garantías no cambia demasiado, pero es responsabilidad del patrono limitarlo adecuadamente. Algo que debe quedar claro es ese radio, por ejemplo. ¿A qué me refiero con ese radio de operación? Si la persona puede trabajar en su casa de habitación o puede trabajar, qué sé yo, en una zona alejada, Guanacaste, Limón, Punta Arenas, entonces si la persona está realizando el trabajo fuera del lugar donde está autorizado a realizar el teletrabajo, entonces el patrono puede indicarle al ente asegurador que la persona sufrió este accidente fuera del lugar que fue autorizado. Entonces ya el ente asegurador se encargará de determinar si aplica o no aplica la cobertura de la póliza, porque el patrono está en obligación por ley de otorgar la boleta. En materia de los seguros, la ley define claramente en qué casos aplicaría el uso de las pólizas y bajo qué condiciones para un trabajador en categoría remota. Existe la ley 9738, que es la ley que regula el teletrabajo en Costa Rica, y en el artículo 10 de esta ley se vuelve a identificar no solamente la dependencia del Código de Trabajo para el análisis de todo lo que tiene que ver con riesgos del trabajo, sino que también dice que los accidentes que serán cubiertos en teletrabajo son aquellos que ocurran como a causa o como consecuencia de la labor que ejecuta el teletrabajador. De igual forma, este artículo 10 señala que están excluidos todos los eventos en los términos del artículo 199 del Código de Trabajo, que básicamente es los debidos a embriaguez o al uso de drogas. Así las cosas, en cualquier situación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Seguros, la carga de la responsabilidad probatoria de los hechos señalados recae específicamente en el patrono. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Lo más importante, sin duda alguna, en este tema es que las personas tengan claro que, más bien, no solo las personas tengan claro, sino que los patronos dejen establecido el área específica en el cual la persona puede ejecutar el teletrabajo y de esta manera se logran delimitar, entre otras cosas, la posibilidad de ocurrencia de lesiones que podrían llegar a ser objeto de reclamo ante las autoridades y por supuesto también para usted como trabajador se conviertan en un dolor de cabeza porque efectivamente determinen que no le corresponde la cobertura respectiva. Esta es la información que yo les tengo a esta hora. Continuamos con más de Telediario en Directo desde el estudio principal. Muy buenas tardes.